¿qué tal? Feliz jueves, tengan todos ustedes bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy es jueves 22 de febrero de 2018, listos para llevarles una nueva entrega por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Darcy, amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Hoy, como acostumbramos, traemos para ustedes nuestra sección de La Frontera, una economía viva, porque es así, es una economía muy viva, de hecho. Y hoy queremos hablar de un tema complejo que está generando bastante, digamos, incertidumbre en la población del eje fronterizo, y es el hecho de que ha sido anunciado que el combustible, la gasolina, en la frontera se pagará con la criptomoneda Petro, ahora que está entrando en funciones. Sí, en efecto es así, es una temática que elegimos nosotros para tratarlas hoy en esta sección de La Frontera, y que fue una medida que anunció el presidente Nicolás Maduro antes de la medianoche el pasado martes, cuando hizo la presentación formal del Petro, de este criptodinero emitido y ofrecido por el Estado venezolano. El presidente Maduro, cuando lo anunció, dijo que con el Petro se pagará el combustible en la frontera colombiana. Por supuesto, al haber sido anunciada esta medida, pues inmediatamente ha causado muchísima incertidumbre en todos los habitantes del eje fronterizo colombo-venezolano Ureña-San Antonio. Sin embargo, Fidel, como todo pareciera ser que está dado dentro de un contexto de muchas improvisaciones, que son las que determinan, las que mandan muy por encima de la planificación y de la organización, de esta medida se conoce muy poco, porque así lo anunciaron muchos representantes del sector transporte en la frontera. No conocen nada al respecto, cómo se van a llevar a cabo estos pagos con Petros del combustible en las gasolineras. Y no solamente en la frontera, en realidad a nivel nacional no se sabe cómo es este manejo del Petro para efectos de pago, puesto que si bien se trata de una criptomoneda, una moneda virtual, esta no es una moneda física, o sea, no Claro. existen billetes ni monedas metálicas que se denominen petros con las cuales se puede pagar y devolver vuelto con el dinero en cuestión. Se trata de una moneda virtual que puede ser cambiada por otras monedas virtuales de las tantas que hay en el mundo, o que pueden cambiarse a moneda real de cualquier denominación y de cualquier nacionalidad. A esos efectos, en todas partes del mundo hay sistemas financieros, hay bancos que están reconociendo la existencia de las monedas virtuales, por ejemplo el Bitcoin, por mencionar una, que es una de las más importantes, claro. Ajá, y emiten tarjetas de crédito y tarjetas de débito en la moneda nacional X, por cualquiera, y que están, digamos, formadas o respaldadas es con la tenencia de la criptomoneda que tenga el poseedor de la tarjeta y a través de su cuenta, de manera que entonces paga en la moneda nacional y le descuentan en la moneda local. Así es que funciona. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso aquí en el caso nuestro en la frontera y con este anuncio de que la gasolina se va a vender en petros? Eso no quedó claro, si es solo en petro o se va también a seguir permitiendo que la gasolina, como debe ser, se comercialice en moneda nacional. Lo cierto es que esto ha generado mucho resquemor por allí. Celestino Moreno, por ejemplo, presidente del Sindicato de Transporte de la Frontera, indica que aunque la medida afectaría directamente al servicio de transporte de pasajeros, por cuanto las estaciones exclusivas para el suministro de combustible la tienen ellos cubierta, sin embargo hay incertidumbres en el usuario, ¿no? Por supuesto, muchísimas incertidumbres. Claro, hay muchísimas incertidumbres porque una vez más lo que predomina es lo performativo. No hay precisión de la información, al punto tal que luego de que el presidente Maduro anunció esta medida de que con Petro se pagará el combustible en la zona fronteriza, él anunció también que en los próximos días se va a presentar un manual de prevención en las casas de cambio respecto a las criptomonedas, y otro también para adquirir licencia en las casas de cambio respecto a los criptoactivos. Durante el lanzamiento del Petro, describió que el manual de prevención contiene todas las políticas, todas las regulaciones y los requisitos que el Estado venezolano garantiza que se cumplirán por parte de todos los compradores en materia de
antilavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, porque ese también es uno de los propósitos que persigue esta moneda. Esto para evitar por encima de todo todas las actividades propias de las economías oscuras o de las economías bandidas. Vamos a ver. Ah, sí, exactamente. Bueno, que son las economías subterráneas. De todas maneras, el presidente Maduro dijo también que esto ha generado, tras este anuncio, mucha incertidumbre y preocupación entre todos los habitantes de la frontera y los dueños de las gasolineras, de las estaciones de servicios especiales. Pero se dan cosas curiosas, porque hay gente en la frontera que está diciendo que están ellos permanentemente adaptados a lo largo de la historia y que quizás eso está en su propia genética, en el sentido de estar acostumbrados a manejar diferentes monedas con diferentes valores y estar en consecuencia al día en ese sentido de saber manejar tasas de cambio. Entonces, agregar otra moneda distinta con otra tasa de cambio, al parecer tampoco inquieta mucho en ese sentido a la gente en la frontera. Así lo expresó, por ejemplo, una señora habitante de San Antonio, que fue reportada por el diario La Nación, Rosa Hernández, y que de alguna manera refleja lo que mucha gente piensa, ¿no? Claro que esta criptomoneda, el lanzamiento que tiene muchas contradicciones, porque es un Estado quien la emite, aparte de que está respaldada y tiene como garantía el petróleo venezolano, el crudo nuestro, ¿no? Y está respaldado inicialmente con la primera oferta que se hizo con 5.342 millones de barriles de petróleo provenientes del campo 1 del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera del Orinoco. ¿Qué tal? Por eso no cumple con los requisitos, digamos, estándares globales o universales de lo que es una criptomoneda, porque la criptomoneda no se basa en soportes físicos de valores, en recursos naturales, o de recursos o de riqueza de otra naturaleza. Entonces, por eso hay quienes la califican como un criptoactivo, que es algo muy distinto. Valga la diferencia. Sí, y eso puede conducir incluso a generar deuda externa o a reforzar deuda externa para la República. Exactamente, esto será una criptomoneda o la criptomoneda como tal, con el propósito del gobierno buscar financiamiento, dadas las sanciones por parte de los Estados Unidos para el gobierno venezolano. Vamos a cumplir con una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía acompañándolos en vivo en este mediodía de jueves. Estamos en nuestro segmento o sección de La Frontera, una economía viva, y estamos hablando sobre el hecho del anuncio de que el combustible en la frontera, o sea, en el eje fronterizo, se pagará con la moneda virtual nueva Petro de Venezuela. Referido a ese tema en particular, los empresarios de la región de frontera, tanto del lado venezolano como del lado colombiano, han expresado una gran inquietud al respecto, puesto que se desconoce totalmente cómo va a ser el funcionamiento de esta moneda. Y por lo tanto, como es lógico intuir, pues esta situación les está generando un estrés de alguna naturaleza, puesto que no hay claridad de cómo entonces planificar el comportamiento, el funcionamiento económico, sobre todo del intercambio comercial entre ambos territorios, para efectos de saber cómo se va a manejar el asunto. Porque, ¿cómo va a ser esto del Petro trabajando allí? Dirigentes gremiales han advertido que tras el debacle del Bolívar, que se ha venido desenvolviendo en los últimos meses la moneda venezolana, entonces ahora se proyecta en el uso de una moneda virtual, pero sobre la cual, por supuesto, no hay mayor información. Y eso es un término elegante. En realidad no hay información. No se sabe ni siquiera cómo va a ser el procedimiento, puesto que los manuales para el manejo de la moneda y las casas de cambio y todo lo que tenga que ver con esto no han sido publicados. Por ejemplo, Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, dijo lo siguiente, textual, cito: "Somos respetuosos de las medidas económicas venezolanas, nos sorprende el anuncio porque con una frontera cerrada, ¿cómo generar actividad económica y cómo avanzar en mecanismos de alivio financiero si ahora se anuncian entonces monedas desconocidas?". Dijo el dirigente gremial también que en estos momentos existen temas con más prioridad para resolver, en el lado colombiano al menos, como el éxodo de los venezolanos, la crisis migratoria y la economía de la ciudad de Cúcuta, y en eso también debería estar trabajando el gobierno vecino en lugar de estar emitiendo monedas raras.
en opinión del gremio de Carlos producción. Luna, presidente de la Cámara de Industria y Comercio del norte de Santander, aquí en Cúcuta, nuestros vecinos, nuestros hermanos vecinos. Bien, Fidel, aquí, mira, es importante hacer esta pregunta. El efectivo sabemos todos que cada vez es más escaso, al punto de ya el dinero se atomizó por parte de la hiperinflación instalada que estamos viviendo y que cada vez es peor y mayormente día a día. Cada vez tendremos menos efectivo para pagar sobre todo el servicio del combustible en cualquier gasolinera. Se acaba el efectivo, al punto el Banco Central de Venezuela no ha emitido nuevas cantidades, de las últimas denominaciones, las más actualizadas, ¿no? Entonces, bueno, al acabarse totalmente el efectivo, ¿cómo pagar en petros el servicio de gasolina? Y será solamente hacia las bombas gasolineras que están en la frontera, y en el resto del país se irá extendiendo. ¿Será un ensayo? Será un ensayo, no lo sabemos realmente, pero puede ser que tenga el mismo destino o suerte que corra como esa famosa canasta de monedas que fue anunciada en los primeros días, en octubre del año pasado, por el presidente Maduro, igualmente como la apertura de nuevas casas de cambio en la frontera, ¿te acuerdas? Pero ya nadie habla de eso, Fidel. Es posible que ya hayan olvidado todo, y mucho menos lo que es el Ejecutivo Nacional. Así es, y por esa suerte también va caminando la oferta o las subastas del nuevo DICOM, como ocurrió con el anterior nuevo DICOM, y con el original. Con el viejo DICOM y con todos los regímenes que vinieron. Bueno, antes. Insistimos. No se han hecho sino una oferta de DICOM. Mira, dirigentes, claro, una sola. Y hay que ver de todas esas aprobaciones cuáles fueron las liquidadas de esta oferta del nuevo DICOM, la primera que se ha llevado hasta el momento. Hay también manifestaciones por representantes políticos de la zona de la frontera, específicamente de San Antonio del Táchira, como el dirigente social demócrata Alexis Balsa, es diputado a la Asamblea Nacional, quien se muestra totalmente reacio y rechaza esta medida de pagar el combustible en la frontera con petros. Dice que esto es parte de todos los experimentos como conejillos de indias, tú lo decías, Fidel, anteriormente, a los cuales se someten esos experimentos en la frontera, y que el gobierno pues debería canalizarse realmente por atender las necesidades más apremiantes, como es el incentivar el comercio y todos estos problemas, la producción, y aparte de eso, y no solamente la parte económica, atender también todos los problemas sociales que se han desatado por el cierre de la frontera desde el año 2015. Sí, porque el cierre parcial. Porque es innegable que la frontera, igual que el resto del país, pero la frontera quizás por la característica que tiene de ser frontera, de ser punto de contacto, de ser un atractor, por esa misma razón, de una cantidad impresionante de gente que se mueve en la zona, que no son de la zona, entonces compromete sobremanera la infraestructura y la capacidad de respuesta, ¿no?, para atender necesidades que se están generando allí, más allá de las necesidades propias de los habitantes de la frontera. De manera que entonces están desatendidos los habitantes de la frontera y toda la masa humana que está atendiendo la frontera, que está llegando a la frontera, perdón, y eso compromete, por supuesto, la zona. Entonces se espera respuestas, se esperan soluciones, se espera atención, y lo que se está encontrando o lo que se está recibiendo entonces son propuestas de situaciones que generan todavía, al parecer, mayor entrabamiento y mayores dificultades. Porque si ahora no se va a poder entonces comprar la gasolina con efectivo, sino con petro, viene la pregunta: ¿cuánta gente tiene petro para comprar gasolina en la frontera? Es una pregunta, te digo, que queda... Si no han vendido el primer petro, no, para empezar. Sí, no hay información al respecto, no están los manuales con los que se van a manejar las casas de cambio, como dijimos, en fin. Lo único que sabemos es que está respaldada por el crudo venezolano, y son monedas que no pueden estar respaldadas por recursos naturales, porque los recursos naturales como tal no son garantía, como es decir, las reservas internacionales, en fin. Y por encima de todo, un elemento fundamental que se hace cada vez que se va a emitir una criptomoneda es el factor confianza. Por supuesto, y ahora que estabas mencionando el tema del petróleo como respaldo a la moneda, entonces me viene otro tema, que esto es otro asunto de incertidumbre que está allí presente. Si la moneda está respaldada en recursos existentes, entonces la moneda depende, su valor de la moneda depende del valor de los recursos, del precio de estos recursos en los mercados de los commodities internacionales. Entonces el precio que vaya a tener el petro hoy va a ser distinto al precio que va a tener el petro mañana, a su cotización.
Si yo vendo o pago en petros, el precio que pago hoy no va a ser igual al de mañana. Entonces, gano o pierdo cuando compre o cuando pague o cuando reciba petros. No, sobre todo cuando tú los quieras vender, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cotización que tenga el crudo venezolano en el mercado. Y actualmente está ronda entre los $60, pero ¿cómo va a ser eso? Me lo devuelven en bolívares, por supuesto. Exacto. ¿Y o en yuanes. ¿Cuánto valdrá el petro el día que el petróleo llegue, por ejemplo, otra vez a 90 o $100? O si se cae a 35, $30 el barril, ¿cuánto vale el petro? Entonces, ¿cómo establecer un precio de productos en base a un petro? Señores, pareciera que nosotros estamos aquí refiriéndonos a todos estos eventos que se dan y que son propios del realismo mágico o del realismo caribeño tropical. Sí, esas son las cositas que tenemos. Pero entre realismos y magias, lo cierto es que aquí estamos y aquí seguiremos. Vamos a hacer un corte comercial para regresar con ustedes en la tercera parte de nuestro programa, analizando el tema del anuncio de que la gasolina en la frontera será comercializado en petros. Ya venimos, no se retiren. Continuamos con más de un mundo de economía. Hoy es jueves de la frontera, una economía viva. Estamos conversando sobre esa medida que anunció el presidente Maduro el pasado martes, de que con el petro se pagará el combustible en la frontera. Tanto la gente de la Cámara de Comercio, de Industria, todos los empresarios de hidrocarburos que están instalados en este eje fronterizo colombo-venezolano, pues no tienen mucha información al respecto, lo decía Fidel en el segmento anterior. La gente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, norte de Santander, como es su presidente Carlos Luna, también desconocen las medidas, sobre todo las medidas para la operatividad de esta criptomoneda venezolana como es el petro, y les sorprende el anuncio. ¿Por qué? Porque con una frontera cerrada, ¿cómo generar actividad económica y cómo avanzar en mecanismos de alivio financiero? Eso es una buena interrogante, porque en la lógica, Fidel y ustedes, estimados televidentes, el gobierno debería estar más concentrado en cómo trabajar y darle prioridad a problemas de cómo resolver el éxodo de venezolanos hacia el vecino país, la crisis migratoria y la economía de la ciudad, y en eso sí debería trabajar el gobierno venezolano junto con el colombiano. Son muchas contradicciones, sí, son muchas paradojas al respecto, claro, Fidel. Y ese es el enfoque desde la frontera, pero si uno lo ve desde la región y si lo ve también desde la nación, el enfoque nacional, también vale hacer la acotación. El gobierno nacional debería estar preocupado trabajando en el diseño de políticas antiinflacionarias con la finalidad de darle un freno al proceso hiperinflacionario que estamos viviendo. Y entonces, ¿en qué vemos al gobierno? El gobierno lo vemos entonces ocupado en generar y en manejar una criptomoneda para buscar financiamiento sin reservas y sin restricciones, de manera de poder romper, digamos, con las sanciones internacionales, porque el resultado de todas estas sanciones es que los personeros del gobierno y el gobierno venezolano pues no tiene acceso a divisas internacionales, particularmente al dólar, porque la Reserva Federal Internacional, de los Estados Unidos, pues, un órgano dependiente del gobierno de los Estados Unidos, pues está, digamos, cumpliendo con la orden de la restricción, con la orden de la sanción, y simplemente no hay acceso al dólar. El dólar es la moneda principal con la que se maneja la economía internacional, de manera que entonces pues hay un severo problema de acceso a divisa para cumplir con el funcionamiento económico del Estado. Y por eso entonces parece ser es el planteamiento del petro, pues para acceder a una cantidad de dinero sin estas barreras, porque todos sabemos que las monedas virtuales pues no son controladas ni por bancos centrales ni por organismos internacionales. Son monedas libres y que en consecuencia pueden ser, dentro de esa libertad, utilizadas para cualquier tipo de negocio, porque no hay ningún tipo de control sobre ellas. Sí, porque es la inquietud de todos los empresarios, de todos los agentes económicos, no solamente aquí venezolanos, sino también estamos hablando los de la frontera, los de norte de Santander, la frontera viva, latente con norte de Santander. Y es tener información, la suficiente información de cómo va a funcionar este mecanismo, quién lo va a regular, Fidel, y qué capacidad tendrá. Y cómo convertirla, por ejemplo, si yo, persona natural o empresa, por A o por B, accedo, bien sea porque mine o porque lo compre o porque reciba pagos en petro, lo cierto es que tenga acceso a petros, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los cambio en moneda?
Entonces, por ejemplo, el gobierno anunció un mecanismo que es el hecho de que las casas de cambio, y que se crearían supuestamente casas de cambio especializadas para el manejo de criptomonedas. Entonces, a través de las casas de cambio yo podría vender mis petros para convertirlos en otras criptomonedas o en moneda física real venezolana o extranjera. Eso no está claro. O sea, yo podré cambiar mis petros por euros, por yenes, por otra moneda extranjera, por pesos colombianos en las casas de cambio de aquí, o los puedo cambiar por bolívares, o los podré cambiar por yuanes. Por otra moneda, por yuanes, no sé, o por monedas virtuales. Eso no está claro. Por supuesto, insistimos, es parte de la performatividad que siempre nos tiene ya acostumbrados este gobierno nacional. Fidel, y algo también que es importante siempre resaltarles sobre esta temática es que la medida fue tomada y fue muy claro, muy conciso cuando lo dijo el presidente Maduro, que esta medida por encima de todo garantizará que se cumplan por parte de los compradores en materia de antilavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. Esos anuncios tienen sentido. Tiene sentido, porque, claro. Y aquí vale destacar ya que lo ha dicho confianza. Muchísimas veces, lo ha manifestado el Premio Nobel de Economía en el año 2001, el economista norteamericano Joseph Stiglitz, que ha hecho la advertencia de que hay que tener mucho cuidado con estas criptomonedas porque se prestan, dado el grado de opacidad, a operaciones financieras de las economías oscuras, underground, ilícitas. Y eso es lo que puede estar impulsando el enriquecimiento del valor de tanta criptomoneda que existe en el mundo, que ve uno que suben y suben y suben y suben de valor, y que uno dice, bueno, ¿esto está sustentado en qué? ¿No? Bien. Los Ethereum, por ejemplo, el Bitcoin, otras monedas que están por allí. Tendremos que traer representantes de las cámaras y de ese sector fronterizo para que vengan y que nos comenten y que compartan con todos ustedes las experiencias de si se está llevando a cabo, se empezará a llevar a cabo ese pago de combustible en la frontera con Petros. Y de cómo se haría. Y cómo, exacto. Bien, de esta forma hemos culminado esta entrega de hoy jueves 22 de febrero. Los invitamos, amigos, a mañana viernes 23 tendremos con nosotros a 12 emprendedores de ZZ Ingenieros que estarán hablando con nosotros sobre el desarrollo de su empresa y del proyecto que están manejando, que es bien interesante. Bien, amigos, y ya saben que debemos conducirnos con mucha inteligencia y con mucha conciencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho, será entonces hasta mañana.